¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un podcast más, a una transmisión más en vivo. Estamos hoy desde mi camión. Hoy tenemos la regular transmisión de los sábados 9 de la noche. Así que hoy, hermanos, es el capítulo número 26. Hoy estamos entrando al podcast número 26. Y el título, así como pueden ver ustedes, que se llama este devocional, este podcast, es Ceguera causada por ellos mismos. Ceguera causada por ellos mismos. Mi nombre es Juan Carlos Pérez y, hermanos, estamos introduciéndonos a este devocional, una mirada devocional a la narración de Juan, del Evangelio de Juan, de la vida y muerte de nuestro Señor Jesús. Hermanos, hoy vamos a introducirnos a este precioso tema y estamos avanzando en el capítulo número 9 del Evangelio de Juan. Esta es la transmisión, el capítulo y el podcast número 26, pero estamos aún en el capítulo 9 del Evangelio y hoy lo cerramos. Así que hoy vamos a leer del capítulo 9, del versículo 39 al 41. Así que si me acompañan con sus Biblias, mi Biblia es Reina Valera 2000, así que posiblemente encuentren algunas diferencias con la suya. Dice así, capítulo 9, versículo 39 al 41. Entonces dijo Jesús: para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto, y le preguntaron: ¿somos nosotros también ciegos? Respondió Jesús: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora que decís, vemos, vuestro pecado permanece. Bien. Así que vamos a introducirnos al devocional. A la discusión. Voy a mover un poquito esto. Bien. La discusión de Jesús con el hombre ciego de nacimiento estaba llegando al final. Los fariseos habían estado presentes durante la interacción. Lucharon con lo que Jesús estaba diciendo. Él estaba afirmando ser el Hijo del Hombre. El fariseo lo tomaba esto como blasfemia. Aquí en esta siguiente sección, Jesús les dijo a los presentes por qué Él había venido a la tierra. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Es lo que leímos nosotros también, hermanos. Necesitamos tomar un momento para examinar lo que quiso decir nuestro Señor Jesús con esta declaración. No tenemos ningún problema en comprender el hecho de que Jesús vino a darle la vista espiritual a los que estaban perdidos en sus pecados. Jesús le había dado esta vista espiritual al hombre ciego de nacimiento. Este hombre había estado viviendo en la oscuridad espiritual. Él no había conocido al Señor Jesús y el medio de salvación. Cuando Jesús abrió sus ojos espirituales, el hombre comprendió por primera vez que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, que había venido a salvarlo de su pecado. La luz brilló en su interior, el hombre curado fue iluminado para ver su necesidad de Jesús y la salvación que Él ofrecía, que nuestro Señor Jesús ofrecía. El hombre abrió su corazón y se rindió al trabajo del Espíritu Santo de Dios. Ese día, su vida cambió. ¿Qué quiso decir Jesús cuando le dijo a sus oyentes que Él también había venido para que los que ven sean cegados? En la historia de la curación del mendigo ciego, los fariseos se jactaban de que ellos eran los que tenían profundo entendimiento espiritual. Eran los maestros de la ley, eran los iluminados. Miraban con desprecio al ciego, afirmando que él no sabía nada. No creían que este mendigo tuviera ninguna cosa que enseñarles. Ni siquiera creían que Jesús tuviera que enseñarles ninguna cosa tampoco. Estos eran los individuos que serían enceguecidos. En la historia, ante nosotros, vemos un ejemplo de lo que Jesús estaba comunicando. El ciego se le hizo ver la realidad de Jesús en su vida. A los que afirmaban ver, les fue revelado lo que realmente eran. Eran ciegos espirituales. Incluso este mendigo sencillo podía ver más allá de la supuesta sabiduría de los fariseos. Jesús expuso su ceguera espiritual al mundo. Los fariseos, tan ciegos como eran, inmediatamente se dieron cuenta de lo que Jesús estaba diciendo. ¿Acaso nosotros somos también ciegos?, le preguntaron.
Jesús respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Examinemos las palabras de Jesús más detalladamente. Jesús le dijo a los fariseos que si fueran ciegos, no serían culpables de pecado. Esto quiere decir que si nunca hubiera oído el mensaje del Evangelio, no serían responsabilizados por su pecado. Hace una pregunta aquí el autor. Cuando leemos que si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, hay quienes interpretan este pasaje como que si no fueran ciegos, o si fueran ciegos, no serían responsables de su pecado. Hay personas que creen en esto, que si son ciegos, creen que porque son ciegos, o sea, que no tienen la revelación de Dios, son eximidos de su pecado, no son responsables de su pecado. Esto vamos a aclararlo y dice el autor: si esto fuera el caso, Jesús nunca habría necesitado morir por nuestros pecados. Si quedándose en su ceguera el mundo pudiera ser inocente ante Dios, sería más conveniente que nosotros abandonemos el llamado de Dios y dejemos el mundo en la oscuridad. Sin embargo, este no es el llamado de Dios. Jesús vino a revelar la verdad. Él vino a predicar las buenas noticias de la salvación. Para comprender lo que Jesús nos está diciendo aquí, debemos interpretar este verso a la luz del resto de las Escrituras. Leamos en Romanos, en el primer capítulo de Romanos, del versículo 18 al 21. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo nos dice aquí que Dios se ha revelado a sí mismo a todas las personas. Aunque los hombres nunca puedan haber oído el nombre de Jesús, el carácter de Dios es obvio a través de la creación. A través de la creación comprendemos el poder y la naturaleza de Dios. La única manera en que podemos ser ciegos a Dios es si voluntariamente volvemos nuestras espaldas a la abrumada evidencia a nuestro alrededor. Es como cerrar nuestros ojos a lo que vemos a nuestro alrededor. Dios nos da cada aliento que respiramos, nos da cada latido de nuestros corazones, y es un recordatorio de que Dios existe. Toda la creación grita que Dios está vivo. Dios nos ha creado a su propia imagen. Cada uno de nosotros tenemos un alma que puede compartir armoniosamente con Dios. Por nuestra mera naturaleza, deseamos ardientemente un significado espiritual. Nuestro ser entero clama a Dios. La ceguera espiritual es el resultado de volver nuestras espaldas al conocimiento de Dios, al conocimiento que Dios nos da. Nadie será condenado sin razón, hermanos, amigos. Nadie será condenado sin razón. Estamos condenados porque, como los fariseos, desechamos toda la prueba que está a nuestro alrededor. Los fariseos y los judíos de la época de Jesús rechazaron la prueba que Dios les había dado. Afirmaban conocer la verdad, pero volvieron sus espaldas al Señor Jesús. Sentían que tenían un camino mejor. Dios había hablado en alta voz. Los fariseos veían la evidencia a su alrededor. El Señor Jesús había sanado a un ciego. Oyeron al Señor Jesús hablarles. También tenían el testimonio de las Escrituras que ellos mismos estudiaban y escudriñaban. A pesar de toda la evidencia, los fariseos volvieron sus espaldas al Señor Jesús. Vieron al Mesías, pero le rechazaron. Si Dios nunca les hubiera hablado a través de la creación, su naturaleza interna, a través de las sagradas Escrituras del Señor y cualquier otra multitud de otros medios, quizá legítimamente pudieran afirmar ser ciegos. Pero este no es el caso, hermanos. No era el caso de ellos y tampoco es el caso de nosotros.
Estaban sin excusa porque Dios claramente se había revelado a ellos tal cual se revela a nosotros. La realidad del asunto es que todos nosotros estamos sin excusa para rechazar a Jesús. Hay prueba abundante para probar que Jesús es como Él afirmaba ser. Nadie jamás podrá declararse inocente delante de Él. Es imposible no ver la evidencia de Dios. No somos condenados porque Dios nunca se nos haya revelado. Somos condenados porque después de ver la evidencia, la rechazamos. Jesús vino para que los que no podían ver fueran curados y pudieran tener una vista nueva. Él vino para los que afirmaban ver y estaban guiados hacia el mal, fueran entonces desenmascarados por su maldad. Esto, hermanos, es lo que nos habla este podcast número 26, el cual nos habla de la ceguera que cada quien por su propia voluntad tiene. Y esto, hermanos, lo hemos hablado en otros podcasts a través de esta serie del Evangelio de Juan, donde hemos dicho que nosotros somos ciegos, estamos ciegos. Hay doctrinas que dicen que tú puedes decidir por Jesús. Ánimo, anímese, levántese y decida a Jesús. Solamente acéptelo, abra su corazón, como si fuera algo que de nuestra voluntad pudiera salir. Pero, como hemos visto en otros pasajes, es Dios mismo el que toma a la persona y la lleva, el que le abre los ojos, que es el Señor Jesucristo, para que pueda ver. ¿Cómo van a ver? Los fariseos no podían ver porque estaban ciegos. Ellos decían que veían, pero no veían, estaban verdaderamente ciegos. Y a los que estaban ciegos, a los que no conocían al Señor. El ciego no conocía al Señor y estaba verdaderamente ciego. El Señor le abrió sus ojos, no solamente sus ojos físicos, sino sus ojos espirituales, para que pudiera ver al Mesías. No solo al que lo sanó, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesús, a revelarnos nuestra ceguera, para que entonces podamos tener vista verdadera. Hay cosas curiosas que se dicen en este podcast. Dice que la evidencia que afirma Pablo para que nosotros no tengamos excusa de que Dios no existe es la misma creación. La creación es la evidencia máxima. Es por lo que el Señor se tardó 6 días para crear todo lo que vemos, y es la evidencia máxima para que nosotros podamos creer en Dios. Pero lejos de creer en Él, preferimos exaltar aves, cuadrúpedos, como dice aquí, no sé si aquí fue donde lo leí, pero dice, su necio razonamiento fue entenebrecido. Su corazón de las personas fue entenebrecido, y por no darle gloria a Dios, le dieron gloria a los animales. Hay veces personas que le dan la gloria a las vacas, o le dan la gloria a las estatuas, o a cosas que no oyen ni ven. Y más sin embargo, están exaltándolas como si fueran Dios. Pero no, Dios no se ve. Dios está más allá de la creación. Y esto es una ceguera, una verdadera ceguera espiritual. Pero no tenemos excusa. Podría entenderse lo que dijo nuestro Señor Jesús aquí en este versículo 39 o 40. Algunos fariseos que estaban ahí en el 41 dice, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Y como explicó muy bien aquí el autor, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero la ceguera no es que no tengamos pecado. Como dice este autor, hay que escudriñar la Escritura a través de todo lo que dice la Biblia. Y Pablo mismo nos está revelando de que no hay excusa de nadie porque no conocen o no se les ha predicado el Evangelio. Aún ellos no tienen excusa. Yo he escuchado a otras personas decir que por el hecho de que no conocieron al Señor, como los indígenas, y no llegaron a conocer al Señor, Dios va a tener piedad de ellos. La verdad, y no es así. Lo que dice la Escritura es que cada quien va a ser juzgado por sus obras. Y la verdad es que en nuestras obras, ni los indígenas, ni los judíos, ni nadie puede llegar a las obras del Señor Jesús que fueron perfectas para alcanzar la salvación. Es por eso que tenemos que tomarnos de ahí. Y dice la palabra que nadie tiene excusa porque no conozca al Señor.
el Rey de la gloria y el Rey de todo el universo, el Creador de todo. Estaba queriéndoles comentar algo, y no sé si lo debe de hacer, pero se los voy a comentar. Este es un pensamiento mío respecto a la revelación de Dios, porque hay personas que no quieren creer que tenemos un alma, y esa alma va para el Señor. Tenemos una conciencia, y esa conciencia va para el Señor. Y tenemos que dar cuentas tarde que temprano que esto va a pasar, ya sea que moramos o cuando venga el Señor y nos arrebate. Bueno, en ese momento vamos a dar cuentas. Y yo esto el otro día se estaba compartiendo a una muchacha y le digo, si tú crees, por ejemplo, tú tienes tu teléfono, como ahorita estoy yo transmitiendo a través de mi teléfono, pero mi teléfono no puede hacer nada, absolutamente nada, si el teléfono no tiene un software. Bueno, supongamos que el teléfono es el software del teléfono, es el alma del teléfono, mientras el hardware es todo lo que está afuera. Nuestro hardware sería nuestro cuerpo. Si físicamente y tecnológicamente, y ahorita, al nivel de la tecnología que tenemos, no dudamos en lo más mínimo que nuestro teléfono puede ser hackeado y pueden arrebatarle el software y destruir el software y destruir inclusive el hardware a través de un virus o a través de alguien, un hacker muy bueno o algo, pueden destruirlo. Y nosotros no tenemos duda de que eso es posible. Sabemos que el teléfono no sirve si no tiene un software, no sirve para nada. No enciende, no hace nada si no tiene los comandos que le da la orden para que haga lo que nosotros queremos que haga. Entonces, ¿cuántas veces más nuestro cuerpo tiene un software extraordinario, hablando del alma que creó Dios? O sea, hay algo verdaderamente que, bueno, yo he escuchado a personas hablar del alma que no son cristianos y aún así dicen, verdaderamente hay algo, y ellos le llaman la conciencia y ellos saben que va a trascender su conciencia, o por lo menos eso quieren pensar. ¿Por qué? Porque saben que hay algo. O sea, hay tantas pruebas para saber que el Señor nos va a arrebatar. Y que así como tú tienes tu iPhone 7 y luego cambias al iPhone 8, de la misma manera nuestro cuerpo va a ser llevado a otro cuerpo. El Señor nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo celestial, y ahí nos va a poner nuestra alma. Y bueno, gloria a Dios por eso. Hermanos, espero les haya gustado este podcast, este devocional que hablamos hoy. Esto último, si no quieren hacer caso, no hagan caso. Eso es de mi cosecha, de lo que a veces me pongo yo a pensar. Pero pensemos en las palabras de nuestro Señor Jesús, hermanos. Si fueran ciegos, no tendríais pecado. Si fueran verdaderamente ciegos, no tendríais pecado. Pero, ¿quién puede decir que hoy en día es ciego? No, todos tienen una opinión. Todos tienen una filosofía. Cada persona cree que tiene la razón de lo que hace. Cada quien está dividido en cuanto a su razonamiento de lo que él cree y cree que tiene un libre albedrío de las cosas que hace. Pero verdaderamente somos influenciados. O eres influenciado por el Espíritu Santo de Dios, o eres influenciado por Satanás. Hay solamente dos líneas, pero no podemos decir que somos independientes en pensamiento. Tenemos una influencia, ya sea a través de Satanás para nuestras decisiones, o a través de Dios para nuestras decisiones. Pero somos de uno o somos de otro. Y como caminemos, hermanos, como nos movamos en este mundo, es el resultado que vamos a tener cuando entreguemos este cuerpo al polvo, a esta tierra, porque este cuerpo es de esta tierra y se va a entregar tarde que temprano, y esta alma que es del Señor se va a ir a la presencia del Señor. Así que con esto, hermano, nos despedimos. Nos vemos en una transmisión en vivo nuevamente el próximo sábado a las 9 de la noche. Tenemos una cita con el Señor Jesucristo. Mi nombre es Juan Carlos Pérez. Este es Desde mi Camión, un devocional más de una mirada devocional de la narración que hace Juan, del Evangelio de Juan, hacia la vida y hacia la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga y nos vemos para el próximo sábado en vivo. Hasta pronto. Bye bye.